Origen histórico del justnaturalismo. El estudio del justnaturalismo hoy en día está justificado por distintas y varias razones. El solo hecho de que constituya una de las tradiciones de pensamiento con la que varios juristas se han identificado autoriza ciertamente a tratar de profundizar en su conocimiento. Desde el punto de vista histórico, el examen del justnaturalismo tradicional se puede diferenciar en tres fases: clásico, medieval y moderno o ilustrado. Estas tres etapas tienen algo en común, pero también muchas diferencias, sobre todo la última respecto a las primeras. Por clásico se entiende la época del nacimiento del justnaturalismo en Grecia y Roma. Sus coordenadas fundamentales tendrán una continuidad en la época medieval, aunque dominada por la cultura cristiana. Por justnaturalismo ilustrado se entiende la forma de justnaturalismo desarrollada en la época de la Ilustración, a partir del cambio de mentalidad que supone el nacimiento y el desarrollo de la ciencia moderna y de la ruptura de la unidad cultural que significan la Reforma Protestante y el descubrimiento de América. Luego, en tiempos más actuales, se ha llevado esta corriente a perspectivas cada vez más complejas y entrelazadas en la interdisciplinaridad. Una de ellas es la que expone Ronald Dworkin. Hoy, este autor ha originado una polémica sin precedentes en la historia del justnaturalismo y en general de la filosofía político-jurídica. Probablemente es la primera vez que los trabajos de un filósofo del derecho despiertan interés y la crítica de constitucionalistas, sociólogos, filósofos, economistas, politólogos y estudiosos de la ética. Para mencionarles la biografía del profesor Ronald Miles Dworkin, tenemos que mencionar que este profesor era un filósofo del derecho estadounidense y además uno de los mayores pensadores contemporáneos en el ámbito de la filosofía jurídica y política. Las reflexiones en las que se basaron sus teorías se convirtieron en un punto de partida ineludible, por decirlo así, cuando se estudian respecto a las relaciones del derecho con la ética y la política. Cuando se hallan estas tres relaciones, decimos que se convierten en un punto de partida ineludible. Dworkin desarrolló una concepción liberal y democrática, con un matiz igualitario, y desde allí llevó a cabo una crítica al positivismo jurídico de Hart y al neoliberalismo. Ronald Dworkin nació en Worcester en 1931 en Londres. En el 2013 estudió en la Universidad de Harvard, que también fue profesor de leyes y filosofía en la Universidad de New York. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires y galardonado con diferentes premios. Dentro de los premios que adquirió fue el Premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix Zamudio de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2006. El otro premio que también fue muy destacado fue el Premio Holberg en Noruega en el año 2007 y posteriormente, 5 años después, el Premio Balzan en Italia en el año 2012, entre otros premios. Entre sus obras traducidas al español se cuentan Los derechos en serio, que es en el año 1984, El imperio de la justicia, de la teoría general del derecho, de las decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la teoría y la práctica, en el año 1988, una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual en el año 1994, la comunidad liberal en el año 1996, virtud soberana, la teoría y la práctica de la igualdad en el año 2003, la justicia en toga en el año 2007, la democracia posible. Principios para un nuevo debate político, que se realizó en el año 2008. La filosofía del derecho en el año 2014 y Religión sin Dios en el año posterior, que es en el año 2015. El profesor Ronald Dworkin es uno de los autores más influyentes, como ya se habrán visto, por sus obras y por sus premios, por sus méritos que él tuvo en el pensamiento jurídico contemporáneo. Quizá, podríamos decirlo, el principal en el ámbito anglosajón y muy probablemente uno de los más grandes pensadores, por decirlo así,
de todos los tiempos. Sus trabajos han sido objeto de una polémica que trascendió más allá de los estrechos círculos académicos en los que se inició. Economistas, filósofos y sociólogos dedicaron su atención al análisis y a la crítica de sus obras, destruyendo el tradicional aislamiento entre juristas y otros especialistas de las ciencias sociales. En la ciudad de Londres, el 17 de febrero, fallece el profesor Dworkin a los 81 años de edad. Ronald Dworkin, el más reputado filósofo del derecho de su generación, aquejado de una grave leucemia. Características principales. Un elemento trascendental en el pensamiento de Dworkin es la dimensión moral del derecho que se manifiesta tempranamente en su obra Los derechos en serio de 1977. En ella, el autor parece asumir que ciertos preceptos constitucionales son de carácter inherentemente moral y sostendrá, al contrario del positivismo jurídico proyectado por Hart y Kelsen, que los derechos jurídicos y constitucionales representan derechos morales que pueden ejercerse incluso en contra del gobierno. También llega a afirmar que un derecho fundamental en sí mismo debe consagrar el respeto a la dignidad humana e igualdad política. Debe prevalecer y hacerse respetar incluso si la mayoría está de acuerdo en que debe derogarse. En su obra El Imperio de la Justicia de 1986 defiende una teoría de la justicia sustentada, en primer lugar, en un principio legislativo que ordena tratar al conjunto de leyes en una coherencia desde el punto de vista de la moral, y en lo respectivo a los jueces en un principio adjudicativo que sea lo más congruente posible en relación con la postura del legislador. En esta obra vierte una concepción del derecho que él mismo denomina integridad en el derecho. En sus propias palabras, el derecho como integridad rechaza por inútil la antigua cuestión de si los jueces encuentran o inventan la ley. Sugiere que entendemos el razonamiento legal solo al entender el sentido en el que hacen ambas cosas y ninguna. La teoría holística de Dworkin ahondará en su normatividad moral, vinculándolo estrechamente el derecho y la moral al proponer la independencia objetiva del valor, en su obra Justicia para erizos del 2011. Ese nuevo esfuerzo intelectual se ve motivado por la gran amenaza del escepticismo que se ha ido instalando con gran fuerza tanto en la ciudadanía como en la academia. En palabras de Dworkin, la moralidad es una dimensión distintiva e independiente de nuestra experiencia y ejerce su propia soberanía. Ya llegados a este punto, es posible identificar en la globalidad de la literatura jurídica de Dworkin una lectura interpretativista del derecho, que comienza desde sus inicios en los derechos en serio, continuándose enseguida a la luz de su concepto de derecho esbozado en el Imperio de la Justicia, y finalmente en su teoría moral de la justicia en Justicia para erizos, debiendo todos estos conceptos ser interpretados, y de esta manera se va modelando lo que nos parece justo. Por tanto, el esquema utilizado por Dworkin para explicar la tesis de los derechos está centrado en el análisis de las controversias judiciales y podría sintetizarse de la siguiente manera. Primero, en todo proceso judicial existe un juez que tiene la función de decidir el conflicto. Segundo, existe un derecho a vencer en el conflicto y el juez puede indagar a quién le corresponde la victoria. Tercero, este derecho a vencer existe siempre aunque no exista norma exactamente aplicable. Cuarto, en los casos difíciles el juez debe conceder la victoria a una parte basándose en principios que le garanticen el derecho. Quinto, los objetivos sociales están subordinados a los derechos y a los que lo fundamentan. Sexto, el juez, al fundamentar su decisión en un principio preexistente, no inventa un derecho ni aplica legislación retroactiva, solamente se limita a garantizarlo. Entonces, para Dworkin, el derecho consiste en la mejor interpretación argumentativa que justifique y comprenda en su totalidad el sistema jurídico, cuyos argumentos en los tribunales de justicia son inevitablemente cuestiones relativas a las convicciones morales y políticas de los jueces, dado que es parte de su función interpretativa. A continuación, veremos las diferencias del iusnaturalismo con otras corrientes. En primer lugar, con el positivismo.
palabras de Dworkin, el positivismo sería simplemente aquella explicación que conciba el derecho como un universo de normas específicas que vinculan una determinada consecuencia jurídica a la realización de un cierto supuesto de hecho. Esas normas se identificarían por su origen y cuando no fuesen capaces de resolver algún problema o conflicto, entraría en juego la pura discrecionalidad judicial. En segundo lugar, la diferencia con el realismo jurídico. El realismo jurídico define el derecho como el conjunto de normas jurídicas verdaderamente vigentes y observadas por la sociedad, a diferencia del positivismo en su concepción mayoritaria que presenta al derecho como la ley escrita, y a diferencia del justnaturalismo, el realismo identifica el derecho por lo que es y nunca por lo que debe ser. En tercer lugar, la diferencia con el constitucionalismo garantista. El justnaturalismo se diferencia con el neoconstitucionalismo en el sentido de que para este, la Constitución es la norma de más alta jerarquía, no pudiendo estar condicionada por un derecho natural, por más evidente que éste sea. Para finalizar, queremos compartir nuestra apreciación crítica como grupo. Consideramos que Dworkin nos ofrece la recuperación y restauración de un justnaturalismo moderado, crítico y progresista, que trata de combatir la ruptura neopositivista entre razonamiento moral y razonamiento jurídico, defendido por Bentham, Austin y Hart. Uno de los grandes méritos de la filosofía de Dworkin consiste en el enfoque del derecho desde la perspectiva de la integridad. Sin duda, una perspectiva que arremete contra la concepción simplista y reduccionista que posee actualmente el positivismo y formalismo jurídico que considera el derecho fundado en reglas exclusivamente. Frente a la concepción del positivismo, Dworkin pretende mostrarnos una realidad jurídica mucho más rica y compleja, impregnada por elementos morales y compuesta no solo por normas específicas, sino también por principios que, si bien no pueden identificarse mediante la regla de reconocimiento u otro procedimiento análogo, deben ser y de hecho son ponderados por el juez a la hora de decidir un determinado conflicto o supuesto de hecho en particular, cuando se trata de un caso difícil para el que no se encuentra respuesta satisfactoria en el derecho explícito. El derecho que plantea Dworkin es una actitud muy especial, es una actitud interpretativa, autorreflexiva y dirigida a la política en el sentido más amplio. Esperamos que el video realizado te sirva no solo para enriquecerte académicamente, sino que lo utilices como una fuente que te impulse para ampliar tus conocimientos y profundizar más en ellos. Recuerda que el cambio que deseas ver empieza por uno mismo.